El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto, en principio, Isaías 66. Isaías 66 y versículo 1 y 2. Bueno, vamos a hablar un poquitito acerca de la palabra del Señor. Sabemos que nosotros nos alimentamos con la palabra del Señor. El Señor Jesús nos dijo claramente, ¿no? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ahora, yo quiero que veamos dos actitudes que tenemos que tener frente a la palabra. Dos acciones, dos actitudes. Y son las dos muy diferentes, pero las dos son importantísimas. La primera, la vamos a leer acá, capítulo 66, verso primero, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El temblor hacia la palabra de Dios, la persona que tiembla ante la palabra. Y bueno, nosotros, este es un espacio de meditación. ¿Qué significa temblar ante la palabra? Darnos cuenta que Dios es un Dios que juzga, Dios es un Dios de juicio, Dios es un Dios de justicia. Y si uno está leyendo el pasaje, el capítulo anterior, está hablando del comportamiento del pueblo de Israel, ¿sí? Allí por ahí dice que él va a salvar un rebaño, un poquitito nada más, ¿no? Unos rebuscos, porque todo lo que había, la gente estaba contaminada, estaba en pecado. Entonces Dios no le quedaba otro remedio que accionar y accionar duramente con todo esto. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos las escrituras, donde Dios dice que frente al pecado Él va a ser duro, va a ser intransigente, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué sucede en mí? Indiferencia, me da lo mismo, leo la palabra, la tomo como algo devocional. Ah, qué interesante, a causa del pecado Dios va a enviar un juicio y va a pasar cosas realmente desagradables, y lo tomo como si estuviera tomando un vaso de té con leche, ¿no? Nos recordamos la palabra del Señor cuando el rey Josías, que era un joven, se le lee la palabra, porque la palabra se había perdido, los sacerdotes no tenían la palabra en sus manos, fueron a arreglar el templo, fueron a restaurarlo, y en el templo encontraron la palabra. Entonces trajeron la palabra con asombro y se la leyeron al rey. Cuando escucha la palabra al rey, dice que él se quebranta, rompe sus vestiduras, que era una manera de mostrar humillación, se echa silicio y se humilla y llora delante del Señor, porque se da cuenta lo que iba a suceder. Él considera la situación actual de la gente y a la vez, al oír la palabra, se da cuenta de que Dios va a actuar y va a actuar duramente, y así sucedió. La ciudad de Jerusalén y el templo fue completamente destruido. La mayoría de los habitantes de Jerusalén murieron. Fue realmente devastante, desastroso lo que sucedió. Pero una persona, al oír la palabra, en este caso, se quebrantó, lloró, tembló. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando leemos la palabra? Cuando vemos el pecado. Hoy estos días estamos viendo el juicio a unos muchachos que mataron a otro.
Y esto se empieza a replicar en otros lados. Mataron a otro chico en otro lado y se recuerda otro caso. Y así los periodistas sacan a luz situaciones. Y no tenemos que olvidar el momento cuando mataban a las mujeres quemándolas les tiraban alcohol y las prendían fuego. Y las cosas que están pasando día a día, cada domingo a la mañana, cuando uno prende la televisión para ver las noticias, uno ya va a la reunión, ve accidente de tránsito, muerte, choque, por el alcohol, porque a cualquier hora salen y se chocan contra algo. Todo eso que pasa, cuando leemos la palabra del Señor, ¿qué nos sucede? ¿Qué nos provoca a nosotros? Porque lo que nos tendría que provocar es temor, es temblor. Es realmente darnos cuenta de que el pecado va en aumento, ¿no? El otro día veíamos a una persona que se reconoce homosexual y había llegado acá al puerto de Buenos Aires un barco con parejas swinger, las parejas que se intercalan entre ellos, no tienen ningún problema en vivir esa vida de pecado. Y yo dije, más pecado para Argentina, decía yo. Y este hombre, insisto, reconocido homosexual, decía que era muy respetuoso. Qué importante que vengan acá a la Argentina, son gente muy respetuosa, que estuvieron por acá y fueron para allá. Y nosotros podemos llegar a pensar de esa manera, porque nos quieren educar de esta manera. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que eso es pecado. Ese barco es un barco de pecado y viene a traer pecado a la Argentina. Y entonces nosotros, ¿qué accionar tenemos que tener? ¿Qué es lo que sacude nuestro corazón? ¿La palabra de Dios o lo que estamos viendo en la televisión? Yo dije dos cosas, me tomé mucho tiempo para la primera. La segunda es Primera de Pedro capítulo 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, que es el comportamiento de las personas del día de hoy, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por un lado, el Señor le agrada a aquellos que tiemblan ante la palabra de juicio, que se quebrantan, que rompen sus vestiduras, que se largan a llorar, que piden perdón por los pecados, que se dan cuenta de que todo esto va a traer dolor, va a traer sufrimiento. Y a la vez, nosotros tomamos la palabra para crecer, no simplemente para reaccionar frente al comportamiento de las personas que nos rodean, sino para crecer nosotros espiritualmente, para ser fortalecidos espiritualmente, para fortalecer la vida de nuestros hijos, de nuestro hogar, de hacer un arca de Noé en mi casa, bendecir a mis hijos, bendecir a mi esposa, bendecir a mi marido, bendecir a todos los que me rodean con la palabra del Señor, desear como niños recién nacidos. Nosotros sabemos muy bien cómo un recién nacido pide por la leche de la madre, llora, porque tiene hambre, hasta que la madre le da el pecho y entonces con una desesperación come allí, ¿no? Y a veces hasta a la pobre madre le duele la energía que pone ese bebé o esa bebé. Y así tenemos que nosotros estudiar la palabra, meternos en ella, para que crezcáis para salvación, crecer para salvación. La salvación nos ha sido otorgada por la gracia y el perdón de Dios, un regalo, pero la salvación se puede perder, no la tenemos anclada ya para
con una seguridad eterna, no. Tenemos que crecer en esa salvación, tenemos que desarrollarnos en esa salvación, tenemos que meditar la palabra, corregir nuestras vidas, para que justamente nosotros ser algo antagónico, algo contrario a lo que este mundo está viviendo, a lo que este mundo está haciendo, ¿sí? Yo recuerdo en mi barrio, había una familia que, bueno, la mayoría de ellos eran ladrones, borrachos, eran muchos hermanos, pero uno de ellos, el más grande, se convirtió al Señor. Y realmente para todos era asombroso verlo a él, en una familia, en medio de una familia, vivían en una casa todos juntos, en medio de una familia donde todos eran ladrones, eran chupandines, se portaban mal, hacían todo. Ellos salían impecables para ir a la iglesia. Y la verdad que todos nosotros que todavía no estábamos en el camino del Señor, nos llamaba la atención. Él era diferente. Él era diferente. En medio de una familia donde todos eran de mal a peor, él era diferente. Y creo yo que esto es justamente lo que la palabra tiene que producir en nuestra vida. Crecimiento en la salvación, diferencia con el mundo, mostrar que nosotros tenemos una sabiduría, no la sabiduría práctica de la acción o del desarrollo de una manualidad o de un oficio, sino la sabiduría para la vida eterna, una sabiduría para la relación con el Señor, una seguridad de la amistad, de la relación con el Señor. Hoy meditamos sobre la palabra, que la palabra produzca temor y temblor en nuestro corazón, que nos demos cuenta de que estamos frente al juicio de Dios. Más pecado, el enemigo lo está trayendo más pecado justamente porque él sabe que cuando hay más pecado, obliga a Dios a obrar, y cuando Dios actúa es tremendo. Tenemos la palabra para verlo, cómo fue destruida la ciudad de Jerusalén, cómo quedó en ruinas, cómo quedó en nada. Pero a la vez estamos nosotros aquí para humillarnos, para quebrantarnos, para pedirle al Señor perdón por los pecados de esta nación, y leer la palabra también para crecer nosotros y ser luz y ser sal en este mundo. Y este mundo que hoy se está acostumbrando al pecado, se está acostumbrando a la muerte, se está acostumbrando al dolor, pueda haber en nosotros una diferencia, puede haber en nosotros un pueblo distinto, puede haber en nosotros una puerta que lo conduzca a Jesucristo, el Salvador del mundo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Qué hermoso es meternos en ella, leerla, enriquecernos en sus verdades, Señor, y fortalecernos y crecer para salvación, Señor, cada día en ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. A la vez, Señor, que nos damos cuenta de lo que está pasando y temblamos, Señor, y lloramos delante de ti, Señor, por misericordia, para que tú tengas, Señor, favor de esta nación y traigas un avivamiento, el avivamiento que has prometido, Dios mío. En el santo y poderoso nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.